Que la gracia inconfundible de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Quiero dar gracias infinitas al Señor por este privilegio que me concede nuevamente estar en este lugar para bendecir su nombre y a la vez para exponer el mensaje glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para nosotros es una bendición que usted nos acompañe para que unidos estudiemos la palabra del Señor y sin duda nos edificaremos en la santísima fe y creceremos y desarrollaremos en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para nosotros es una bendición saludarles y es una satisfacción que usted nos acompañe. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de esta palabra y este mensaje halle un corazón donde poder obrar. Nuestro propósito es llevar la palabra a aquel lugar y a aquellas personas que necesitan una palabra de Dios que pueda animar su vida para seguir en este peregrinaje hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te doy gracias infinitas por este privilegio que nos concedes en este hermoso día de poder estar, Señor, en este lugar para poder predicar tu palabra. Te suplico que este mensaje llegue hasta los lugares que lo necesitan, allá donde haya una persona que tiene necesidad de oír tu palabra. Señor, gracias te doy porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendice a todos mis hermanos que nos acompañan y a la vez, estimado Dios, bendice a cada uno de ellos. Te suplico, Señor, que tu misericordia alcance la vida y puedas bendecirlos. También te suplico por aquel que está pasando momentos difíciles en su vida, quizás momentos de tribulación, momentos de prueba en su vida. Quizás está pasando, Señor, momentos de enfermedad. Cualquiera que sea la situación en el cual ellos estén pasando en este momento, te suplico que tu mano de poder los bendiga para que, Señor Santo, sean alimentados por el consuelo de tu palabra. Te lo pido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a darle continuación de estudio a la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Hemos pasado momentos muy especiales y aprendiendo mucho de lo que nos enseña el apóstol San Pablo acerca, estimado hermano y amigo, de la conducta cristiana. Ahora retomaré un versículo de la carta a los Romanos, capítulo número 12, versículo número 8, ya que estudiaremos el don de la exhortación. Y este don, el apóstol San Pablo no hace referencia de él en el contexto de la carta a los Corintios, pero es muy importante porque está dentro de esta categoría de los dones espirituales. Pero en la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, sí hace referencia de este don, que es el don de la exhortación. Voy a leer en Romanos capítulo número 12, versículo número 8. Y yo leo la palabra como está escrita: en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo, y del Espíritu Santo, el que exhorta en la exhortación,
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, como usted notó, aquí el apóstol San Pablo, en esta lista de dones que él nos habla en la carta a los Romanos, capítulo número 12, encontramos la declaración de este don precioso que es el don de la exhortación. Pero ¿en qué consiste este don, estimado hermano y amigo, que el apóstol San Pablo nos hace referencia aquí? Este don consiste en la capacidad de hablar palabras de estímulo. Ve, estimado hermano y amigo, no es asunto de hablar las palabras. Hablar las palabras cualquier persona lo puede hacer. Pero este don clasifica la manera que nosotros, estimado hermano y amigo, vamos a usar este don. Entonces, este don consiste en la capacidad de hablar las palabras de estímulo como conviene hablar. Alabado sea el nombre del Señor. Para que tengamos una idea importante referente a este don de la exhortación, vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Pero antes yo quiero que veamos lo que dice el proverbio en el capítulo número 25, versículo número 11. Y vea, estimado hermano y amigo, la forma cómo es que este don se desarrolla en las personas que poseen este don. Y no es asunto, estimado hermano y amigo, que le den un cargo de exhortador, porque muchas veces las personas no entienden qué significa este don y cuál es el trabajo que se realiza a través del Espíritu Santo cuando desarrolla esta habilidad y pone esta capacidad en un hijo de Dios para hablar palabras de estímulo. El proverbio dice las palabras siguientes: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Ve, estimado hermano y amigo, aquí nos está diciendo el proverbio que no es asunto de decir las palabras. Las palabras se dicen como conviene decirlas. Bendito sea el nombre del Señor. Este don es de suma importancia, estimado hermano y amigo, en una comunidad cristiana. Cuando se tiene hermanos con esta capacidad, con esta habilidad divina dada por el Espíritu Santo, son personas muy fundamentales en la congregación. ¿El por qué? Porque tienen, estimado hermano y amigo, esa capacidad de decir las palabras de estímulo a aquellas personas que están pasando momentos críticos en su vida. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que tenían este don y veamos la forma como ellos desarrollaban y a la vez pongamos atención en esa habilidad divina que pone el Espíritu Santo para usar las palabras como conviene. Veamos el primer ejemplo, Bernabé. En Hechos capítulo 11, versículo 22 al versículo 24, veamos el ejemplo de Bernabé, cómo utilizaba este don y de qué manera el Espíritu Santo lo desarrollaba en él. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó
Ve, estimado hermano y amigo, aquí vemos que este don está en pleno desarrollo en la vida de Bernabé. ¿Qué es lo que hizo Bernabé? Dice la palabra que exhortó. ¿Y de qué manera, estimado hermano y amigo? Es con esa habilidad divina que el Espíritu Santo da para decir las palabras exactamente como las palabras convienen. Y el versículo dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ve las palabras, estimado hermano y amigo. Ahora entendemos cómo es que este don de exhortación se desarrolla en la vida de un cristiano. Es la facultad de decir las palabras como conviene. Y vean lo que dijo aquí la Escritura. Y vio la gracia de Dios. Dice que se regocijó, hubo alegría, estimado hermano y amigo, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ve la exhortación, cuál es el propósito, estimado hermano y amigo, a que el cristiano permanezca fiel en el servicio del Evangelio. Esto es la razón, esta es la habilidad que el Espíritu Santo desarrolla para animar a los hermanos a que sean fieles al Señor. No es a regañarlos, no es a llamarles la atención. Aquí encontramos que Bernabé exhortó a ellos a que permaneciesen fieles al Señor. Y luego en el versículo número 24 dice, porque era varón bueno. Ve, estimado hermano y amigo, dice la palabra, porque era varón bueno. Aquí da un calificativo, cuál era la persona de Bernabé. Pero ya lo hemos visto en la expresión de sus palabras, que animó a los hermanos que permaneciesen fieles al Señor. Y después el versículo 24 da un calificativo muy importante a Bernabé, que encontramos, estimado hermano y amigo, el desarrollo en la persona de él de este don precioso, el don de exhortación que, estando en la vida de un cristiano, dice las palabras como conviene. Alabado sea el nombre del Señor. Porque era varón bueno, dice lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, estimado hermano y amigo, aquí concluimos que Bernabé tenía el don de exhortación, porque la Biblia dice que Bernabé era lleno del Espíritu Santo, y no solo esto, sino que también y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¡Qué bendición, estimado hermano y amigo! Cuando la exhortación con palabras, como deben de decirse, llegan a una comunidad cristiana, los hermanos reciben esta palabra porque viene bajo de la unción del Señor. Ahora, otro ejemplo de otra persona en el Nuevo Testamento que tenía este don de exhortación fue Judas. Pero aquí yo quiero que clarificar algo. No me estoy refiriendo a Judas Iscariote que entregó al Señor, sino, estimado hermano y amigo, a Judas diferente al Iscariote. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 32, encontramos este ejemplo.
y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Ve, estimado hermano y amigo, aquí está el don en su desarrollo. Pues la palabra del Señor dice que confirmaron a los hermanos, pero también dice que consolaron a los hermanos. Pero ¿de qué manera se consuela, estimado hermano y amigo, cuando se dicen las palabras como conviene? Como dije anteriormente, no es soltar las palabras. Eso cualquier persona lo puede hacer. Pero cuando encontramos aquí, estimado hermano y amigo, que consolaron a los hermanos, las palabras que ellos dijeron demostró que ellos tenían ese don, el don de la exhortación para consolar y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos, estimado hermano y amigo, otro ejemplo muy importante en el Nuevo Testamento. ¿Por qué estoy profundizando sobre esto? ¿Cuán importante son estos hermanos, estimado hermano y amigo, en una congregación? Muchas veces hay hermanos que se desaniman, hay hermanos que se desalientan, y debe de haber alguien que tenga esa facultad, que posea ese don, para que traiga la palabra de consuelo, la palabra que anime a aquel que está cruzando momentos difíciles. En Filipenses capítulo 4, versículo número 3, encontramos otro ejemplo de otro hermano en el Nuevo Testamento. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ve, estimado hermano y amigo, aquí el apóstol San Pablo está llamando a una persona y lo llama compañero fiel. No dice el nombre, pero esta persona, a quien San Pablo lo llama compañero fiel, tenía este don, porque el don de la exhortación es la capacidad o facultad que el Espíritu Santo da a una persona para que ayude. A esta dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Había que consolar, estimado hermano y amigo, aquellas personas que fueron parte fundamental del ministerio misionero del apóstol San Pablo. Había que dar palabras de ánimo, había que dar palabras de consolación. Y luego dice el apóstol San Pablo, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ve, estimado hermano y amigo, el papel que desempeña fundamentalmente ese hermano que tiene ese don de exhortación es algo tan precioso. Se preocupa por aquellos hermanos que cruzan momentos difíciles en su vida. Y San Pablo está diciendo al terminar este versículo, dice cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Y sabe por qué, estimado hermano y amigo? El que tiene el don de exhortación se preocupa por los hermanos, porque él sabe el precio que tiene cada una de las vidas y sabe que es necesario esforzarse para animarlos, para que ellos también alcancen esta bendición de la gloria venidera. Esto está bien claro en el corazón de un exhortador
que ha recibido ese don del Espíritu Santo y que dice las palabras como conviene decirse. Ahora, estimado hermano y amigo, ya que vimos ese don, ahora veamos el don de ayudar. Es otro don hermoso del cual el Espíritu Santo lo reparte a los hijos de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo número 7, el apóstol San Pablo dice en ese versículo, o si de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza. Aquí el apóstol San Pablo está hablando, estimado hermano y amigo, de ese don precioso de servir. A través de las diferentes dispensaciones de la iglesia que ha pasado en esta tierra, han habido hermanos fieles que han demostrado con todo su corazón el desarrollo de ese don, y lo han demostrado a través del servicio. Son incansables para servir al Señor. Nunca están ocupados. Siempre tienen tiempo porque tienen esa pasión en su corazón de servir al Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo número 28, el apóstol San Pablo nos explica también algo acerca de este don de servir, o sea, este don de ayudar. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Ve, estimado hermano y amigo, ¿con qué propósito puso Dios a los hermanos con este don en la iglesia? Aquí encontramos lo que San Pablo dice. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan. Y luego, dice San Pablo, los que ayudan. En ninguna manera, estimado hermano y amigo, este don de ayudar está en un nivel inferior, porque todos los dones del Espíritu Santo son dados a los cristianos de acuerdo a la medida de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Siguiendo esta descripción de este maravilloso don, del don de ayudar, estimado hermano y amigo, San Pablo dice unas palabras muy especiales en Efesios capítulo 4, versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ve qué importancia es de los hermanos que tienen este don. No es para hacerse señor sobre los hermanos. No es para tomar señorío. No es para tomar, estimado hermano y amigo, un cargo para creerse más importante que los demás, sino que dice a fin de perfeccionar. Hay un trabajo que hacer, y este trabajo de ayudar para perfeccionar a los santos es una ayuda muy especial. Y luego dice con qué razón. Para la obra del ministerio hay que ayudar a los hermanos para que superen y logren desarrollarse y luego ellos puedan ser útiles en la obra del Señor. Y luego dice el apóstol, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego, estimado hermano y amigo, ahora definamos entonces este don. ¿En qué consiste este don de ayudar?
Este don de ayudar es la facultad de ofrecer ayuda práctica, tanto en asuntos físicos como espirituales. Ve lo importante de este ministerio, estimado hermano y amigo, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto físico. Estas personas tienen un don especial para ayudar en el ministerio y lo hacen espontáneamente, con todo su corazón y con todo el deseo de servir al Señor. Ahora veamos otros ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos, estimado hermano y amigo, una muchacha que se llama Dorcas en el Nuevo Testamento. Tenía este don. Veamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36 al versículo 39. Aquí vamos a ver este don de ayudar en pleno desarrollo en una persona del Nuevo Testamento que se llama Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que es lo mismo Dorcas, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ve, estimado hermano y amigo, dice que abundaba esta muchacha. La Biblia la llama discípula del Señor. Era una seguidora fiel del Señor, pero tenía este don de ayudar. Pues la palabra del Señor, estimado hermano y amigo, dice, esta abundaba en buenas obras. ¿Y qué significa esto, estimado hermano y amigo? De abundar en buenas obras, que tenía un corazón generoso para compartir con la necesidad de los hermanos. Dice que abundaba en buenas obras. Y algo más también la Biblia dice, y en limosnas, que ella hacía. Versículo número 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas. Ve, estimado hermano y amigo, el dolor cuando se pierde una persona que realmente es fundamental. Esta muchacha, las personas a quien ella les había ayudado, y aquí la Biblia es específica, dice que estaba rodeada de viudas, y en los tiempos bíblicos la condición de una viuda era una condición, estimado hermano y amigo, bastante seria. Pero allí estaban presentes aquella muchacha le había ayudado en diferentes circunstancias, pero allí estaba con ellas. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellos. Estimado hermano y amigo, hay hermanos que cuando parten dejan un legado muy importante, pero aquí observamos la manera de la belleza del don de ayudar. Lo encontramos, estimado hermano y amigo, con esta muchacha. Otra persona en el Nuevo Testamento que encontramos que también poseía este don de ayudar,
es esta hermana, Febe. Y esta hermana, estimado hermano y amigo, es la que llevó la carta a los romanos de Corinto para Roma. Era muy importante esta persona en el ministerio del apóstol San Pablo. También tenía este don, el don de ayudar. En Romanos capítulo 16, versículo número 1 al versículo número 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y dijo San Pablo, y a mí mismo también. Ve, estimado hermano y amigo, cuán importantes son las personas que tienen este don, pero lo ponen en desarrollo, lo ponen en práctica, no lo tienen como algo propio, sino que lo ponen en servicio de la obra de Dios, de los obreros de Dios y de los hermanos también. Bendito sea el nombre del Señor. Pasemos al siguiente don, el don de hacer misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. En Romanos capítulo 12, versículo número 8, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes: al que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora nos preguntamos, estimado hermano y amigo, ¿cuál es la definición de este don de misericordia? Es la facultad que el Espíritu Santo da de ministrar a los enfermos, a los afligidos, estimado hermano y amigo. Ahora entendemos la sabiduría eterna de esta administración, de esta economía divina, estimado hermano y amigo, que no nos ha dejado sin ningún don que la iglesia necesita. Pero siempre hay un propósito. Cuando el Espíritu Santo da un don a un hermano, es para que lo ponga en servicio de la iglesia en general. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos el siguiente don, el don de administrar. En Romanos capítulo 12, versículo número 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículo número 28, también el apóstol San Pablo hace referencia a este don. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Aquí es necesario que pongamos atención y que guardemos un equilibrio muy importante, estimado hermano y amigo. ¿Por qué razón? El apóstol San Pablo dice que no tenga
más alto concepto de sí que el que debe de tener. Cada uno tiene que tener un concepto de sí, pero ese concepto que tengamos de nosotros mismos sea con el equilibrio, estimado hermano y amigo, de saber que es exactamente la medida del concepto que nosotros tenemos para no pasar al nivel del concepto que nosotros no poseemos. Por eso, aquí es necesario un equilibrio muy importante, estimado hermano y amigo. Ahora dice el apóstol San Pablo, sino que piense de sí con cordura. Es la manera como usted va a poder equilibrar el concepto que realmente usted tiene. Y el apóstol San Pablo dice que piense de sí con cordura. Tiene que pensar, estimado hermano y amigo, de usted mismo, pero dice el apóstol la forma como usted tiene que pensar. San Pablo es claro y dice con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme esa medida de fe, usted se acercará con palabra de cordura para discernir cuál es, estimado hermano y amigo, el concepto que usted realmente tiene que tener de usted mismo. En el versículo número 4 dice el apóstol San Pablo, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, sigue diciendo el apóstol San Pablo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ve la manera como el apóstol San Pablo, tomando el ejemplo de la anatomía humana, nos explica esta administración de esta economía divina, estimado hermano y amigo. Y luego dice el apóstol San Pablo, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿en qué consiste este don que hemos descrito anteriormente? Estimado hermano y amigo, este don consiste en la capacidad de organizar, de administrar, de promover personas o proyectos. Para eso el Espíritu Santo da este don a los hermanos, el don de la administración. Veamos, estimado hermano y amigo, en Tito, capítulo 4, versículo 5, encontramos lo siguiente. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta. Ve, estimado hermano y amigo, aquí San Pablo entra en el proceso, cómo es que este don es dado a una persona.
Y él dice de la forma siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses entre el campo de este don en el área administrativa, estimado hermano y amigo. Y dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. San Pablo, estimado hermano y amigo, un experto en el campo administrativo de esta economía divina, porque él en muchas cartas explica que Dios lo llamó para ejercer la administración de esta economía divina. En el versículo número 5 dice el apóstol Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese las deficiencias y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. Ahora, estimado hermano y amigo, pasemos hoy al siguiente don, y es el don de fe. La Biblia, estimado hermano y amigo, describe 3 clases de fe básicas. Porque esto es muy importante que lo entendamos, estimado hermano y amigo. Vamos a ver ahora estas 3 clases de fe básicas que nos dice la Biblia. Número 1, la fe que salva. Es una clase de fe. Ahora, estimado hermano y amigo, la fe que salva, que se da a todos los pecadores que se arrepienten. Cuando usted se arrepintió, estimado hermano y amigo, fue dada esa fe, la fe que salva. Veamos esto en Hechos 16:31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. En Romanos capítulo 4, versículo número 5, el apóstol San Pablo nos dice la palabra siguiente: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Encontramos hoy en el capítulo número 5, versículo número 1, y dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, estimado hermano y amigo, en el capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todos estos versículos corresponden al capítulo número 10 de la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Roma. Ahora veamos la siguiente, estimado hermano y amigo, uso de la fe. La siguiente clase de fe, la fe que santifica. Aquí no es la fe salvadora. La fe salvadora es la que ya estudiamos. Como les dije, estimado hermano y amigo, que la Biblia nos presenta a nosotros por lo menos 3 clases de fe básicas. Y ahora tenemos la número 2, la fe que santifica. Ahora, estimado hermanos y amigos, esta fe es disponible para todos los creyentes. En Gálatas, capítulo 2, versículo número 20, aquí encontramos el ejemplo de la fe que santifica. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Esta es la fe que santifica. San Pablo dice que lo que vive ahora en la carne,
lo vive en la fe. Pero, estimado hermano y amigo, ¿en qué clase de fe? En la fe que santifica. Y él dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora en el capítulo 3, versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 5, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. En Efesios capítulo 6, versículo 16, encontramos lo siguiente. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué clase es esta fe? Esta fe, estimado hermano y amigo, es la fe que santifica. El escudo de la fe, dijo el apóstol, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En Hebreos capítulo 10, versículo número 38, el apóstol nos dice las palabras siguientes, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos la tercera clase de fe. Ya vimos, estimado hermano y amigo, la fe salvadora. Número 2, la fe que santifica. Ahora veamos la fe de llevar a cabo grandes proyectos. ¿Dónde la encontramos? Que se le da a algunos creyentes, estimado hermano y amigo. En Romanos 12:3, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es esta la clase de fe, estimado hermano y amigo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta fe es la que ayuda, estimado hermano y amigo, la fe de llevar a cabo grandes proyectos que se le da a algunos creyentes en las congregaciones. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 9, encontramos aquí lo siguiente con referencia a este don. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Ahora, estimado hermano y amigo, esta clase de don de fe, ¿en qué consiste? Esta clase de don de fe consiste, estimado hermano y amigo, en la facultad sobrenatural de crecer y esperar grandes cosas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora pasemos a otro don muy importante, que es el don, estimado hermano y amigo, de la enseñanza. En Romanos capítulo 12, versículo número 7, encontramos aquí, o si de servicio, en servir, y el que enseña, en la enseñanza. En 1 Corintios capítulo 12, versículo número 28, veamos qué nos dice el apóstol Pablo con referencia a este don, del don de la enseñanza. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros,
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. En Efesios capítulo 4, versículo número 11, tomemos nota que el don que citamos anteriormente corresponde al don de maestro. Luego en Efesios capítulo 4, versículo número 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estimado hermano y amigo, este es el don de la enseñanza. Ahora bien, ¿en qué consiste entonces este don de la enseñanza que San Pablo nos está diciendo? Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, este don es la capacidad de comunicar la palabra de Dios y clasificar los detalles. Ve, estimado hermano y amigo, cómo está la iglesia fortalecida con esta diversidad de dones. Pero lo triste, estimado hermano y amigo, es esto, que si usted le pregunta a los hermanos de la congregación, que si ellos saben cuál es el don que ellos poseen, muchos contestarán que no lo saben. Y esto, estimado hermano y amigo, es bastante dramático, porque si ellos supieran, o si pusiesen diligencia para indagar, para inquirir, para investigar, ¿cuál es el don que ellos tienen? Sin duda alguna, serían más útiles a la comunidad cristiana donde ellos son miembros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos aquí un ejemplo. Apolos tenía este don, el don de la enseñanza. Veamos qué nos dice la Escritura. En Hechos capítulo 18, versículo 24, al versículo número 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Ve, estimado hermano y amigo, cómo lo describe la Biblia a Apolos. Sin duda alguna, él tenía el don de la enseñanza. Y luego dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Otras personas que la Biblia también nos dice que poseían este don, el don de enseñar. Dejemos este punto hasta aquí, estimado hermano y amigo, porque es muy interesante y lo veremos en la próxima audición. Que el Señor les bendiga a todos.